ejemplos que tenemos en los libros y un poquito los analizamos a ver por qué es la dureza o por qué el aceite flota sobre el agua, digamos. Entonces ya vamos a ir viendo qué propiedades tiene, la temperatura de ebullición, la temperatura de fusión, ¿no? La dureza. Ya vamos a ir viendo, a medida que vayamos haciendo varios ejercicios, igual vamos a ir aclarando, ¿no? Si es intensiva, si es extensiva, si es mezcla homogénea, si es mezcla heterogénea. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Podemos continuar? Sí, jefe. ¿No? Nos habíamos quedado en densidad, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Densidad vale harto en el examen, ¿no? Sí, siempre entra. ¿Qué habíamos dicho que era la densidad? Era la medida de la unidad de masa por centímetro cúbico, ¿no? Y esta densidad se la denota como con la letra Rho, ¿no? Como la gravedad, la gravedad es G, ¿no ve? La densidad se la denota con la letra Rho y le corresponde y viene a ser la relación entre la masa de una sustancia o de una mezcla sobre el volumen, ¿ya? Esta letra es una letra griega, se denomina Rho y vamos a decidir que directamente la densidad es una propiedad intensiva. ¿Ya? La densidad o densidad absoluta le llaman, porque hay también la densidad relativa, ¿no? Se mide en el sistema internacional en kilogramos sobre metros cúbicos. Esto ya lo pueden ir copiando, ¿ya? O también se mide en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Luego tenemos, esa es la densidad absoluta, ¿no? Que se mide en kilogramos sobre metros cúbicos. Es decir, si yo tuviera un cuerpo, suponiendo que este es un cuerpo, ¿no? Geométrico de una sustancia que quiero analizar, yo puedo medir su masa con una balanza. Sí, puedo medir su masa, ¿verdad? Va a tener una masa, ¿no? La masa del cuerpo y va a ser una cantidad X, ¿no? Este cuerpo, yo geométricamente puedo medir su volumen. Sí, ¿no? Puedo medir su volumen. Voy a tener los dos datos. ¿Puedo calcular su densidad? ¿La densidad del cuerpo? Sí, solamente va a ser a la masa del cuerpo sobre el volumen del cuerpo. Y vamos a tener la densidad del cuerpo calculada. ¿Ya? Cuando nos hablen de densidad absoluta nos están hablando de la densidad que se mide en kilogramos sobre metros cúbicos o en gramos sobre centímetro cúbico, ¿ya? Densidad. También nos pueden hablar en algún problema y nos pueden decir, tomen la densidad y nos dan de dato relativa, ¿no? ¿A qué se refiere la densidad relativa? La densidad relativa se refiere a la misma densidad de ese cuerpo en referencia con un líquido patrón, ¿ya? En los sólidos y líquidos, el líquido patrón es el agua, es la densidad del agua. Es decir, cuando nos hablen de densidad relativa, va a ser igual a ¿qué? A la densidad
absoluta de la sustancia sobre la densidad del agua, ¿ya? La densidad absoluta va a estar medida en gramos sobre centímetro cúbico, digamos. Y la densidad del agua, igual ya sabemos que es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces estas unidades se van a cancelar. Y la densidad relativa solamente es un número adimensional, ¿no? Sin unidades, ¿no? Entonces no va a tener unidades, ¿ya? Se van a ir a cancelar, por eso nos van a dar la densidad relativa, nos pueden decir que vale, por ejemplo, del oro, digamos, que es 19.3. Densidad relativa del oro, 19.3. Nos están dando esto, la densidad absoluta sobre la densidad del agua. Nos están diciendo que es 19.3. La densidad del agua siempre va a ser 1 gramo. 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? Siempre va a ser para nosotros eso. O también en unidades del sistema internacional nos pueden decir, ¿y esto igual a cuánto va a ser? A 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Si usamos factores de conversión, podemos llegar a esto o viceversa. ¿Ya? ¿Se entiende lo que es densidad relativa? Sí, jefe. Sí, ¿no? Vamos a manejar harto estos dos. Densidad relativa, densidad absoluta, ¿no? Ya. Pasaremos a lo que es el peso específico relativo. El peso específico relativo ¿a qué va a ser igual? Vamos a denotar como peso específico. Va a ser igual a la gravedad específica, pero relativa. ¿Ya? ¿Y esto va a ser igual a qué? A la gravedad específica absoluta sobre la gravedad del agua, ¿no? ¿Y esto va a ser igual a qué? A la densidad absoluta sobre la densidad del agua. ¿Y esto va a ser igual a qué? ¿Qué era la densidad absoluta sobre la densidad del agua? Aquí teníamos densidad absoluta sobre densidad del agua. ¿A qué era igual? ¿Alguien me responde? Aquí teníamos, en esta parte habíamos dicho que densidad absoluta sobre la densidad del agua es igual a... La densidad relativa. Sí, correcto. Entonces, a partir de ahora, cuando nos hablen de peso específico relativo, solamente nos están dando el dato de densidad relativa. ¿Ya? Estas gravedades específicas solamente es la densidad por la gravedad. Entonces, si aquí reemplazamos densidad absoluta multiplicado por la gravedad, y aquí reemplazamos densidad del agua por la gravedad, gravedad con gravedad se van, ¿no? Y nos queda densidad absoluta sobre densidad del agua. Pero esto ya conocía, ¿no? Entonces, esta había sido la densidad relativa.
cuando nos hablen de peso específico, nos digan ese nombre, directamente nosotros ya le ponemos que es la densidad relativa, ¿no? Y en sólidos y en líquidos es el líquido de comparación, ¿cuál es? ¿Cuál habíamos dicho que es el líquido patrón con el que comparamos? ¿El agua? El agua, ¿no? En líquidos y en sólidos, ¿no? Porque la densidad relativa, si se dan de cuenta, solamente es una comparación. Densidad relativa. Entonces decimos densidad relativa de quién? Del oro, nos dice, ¿no? ¿A qué va a ser igual? A la densidad del oro sobre la densidad de quién? Líquidos y sólidos es agua. Un minutito. ¿No has dado? ¿Quién ha cerrado? No, nadie, pero ¿Quién ha abierto? yo, estás por dentro. ¿Has dado? No, anda a ver. ¿Has dado pues? No, anda a ver, rápido. No, ¿qué pasamos clases? ¿Por qué vas a hacer la política? Pero está cerrado por dentro con cadena. Pero no ha cerrado por dentro, ¿no? Pero más allá de cerrar, ha llegado a cerrar con cadena. No es escándalo. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, ¿no? sí, se escucha, se escucha. Entonces Se lo la escuchan. densidad relativa solamente es la densidad comparada con un líquido patrón, ¿no? En este caso, el líquido patrón para sólidos y para líquidos es el agua, ¿no? Inge, tengo una pregunta. Dígame, ¿Qué pasa con la gravedad relativa? ¿Tiene alguna igualdad o es aparte? la gravedad relativa. Sí, Inge. Ahorita vamos a llegar a eso. O sea, la gravedad relativa solamente es como la densidad relativa, ¿no? O es el peso específico relativo. No tiene unidades tampoco. Me preguntas las unidades, ¿no? Si es adimensional. Sí, sí, Inge. Ya es lo mismo, o sea, es la gravedad absoluta comparada con la gravedad del agua, pero entonces las unidades se van a eliminar y eso va a ser igual al peso específico, ¿no? Con un ejercicio lo vamos a aclarar, porque a veces nos dan la gravedad relativa, nos van a dar, y en base a la gravedad relativa vamos a encontrar la densidad. Cuando ustedes les dan la gravedad relativa, directamente les están dando lo que es la densidad, ¿no? Le están dando para encontrar ese dato. Ya, continuaremos. Estamos en peso específico relativo. Ahora definiremos el peso específico, ¿no? El peso específico, habíamos dicho que solamente les pueden dar así, el peso específico del oro, digamos, solamente va a ser igual al peso sobre el volumen. Y el peso hemos dicho que era masa por gravedad dividido volumen, ¿no? Entonces, masa sobre volumen para nosotros igual a ¿qué es ahora? Es igual, masa sobre volumen es igual a la densidad, ¿no? Densidad por la gravedad, ¿no? Cuando les digan algo relativo,
le están diciendo que está comparado con algún patrón. Entonces el patrón puede ser el agua en los sólidos y en líquidos. Entonces cuando seas relativo no va a tener unidades, va a ser adimensional, ¿no? No sé si se entiende eso. En esta parte, ¿no? Cuando nos dicen relativo, aquí es relativo, nos están diciendo, habían estado comparando con algo, ¿no? Que era el agua, ¿no? Entonces las unidades no tienen, ¿no? Aquí las unidades se anulan, ¿no? Va a ser solamente un número. Entonces, cuando les digan relativo es adimensional. Y la gravedad específica, sus unidades son los newtons, ¿no? Les pueden dar gravedad específica en newton, ¿no? Y nosotros, nuestro objetivo es encontrar la densidad, ¿no? Sabemos la gravedad, sí, de dato, y nos van a dar este dato. Entonces vamos a despejar la densidad, ¿no? La densidad va a ser igual a ¿qué? A ese peso específico dividido entre la gravedad. ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende, muchachos? Sí, Gestal, entiendo. Ya. Densidad es bonito, ¿no? Es lo más bonito, o sea, facilito, bonito, bonitos los ejercicios. Bien, ¿no? Ya. Hasta ahorita hemos estado hablando del cuerpo, de ese cuerpito, ¿no? De este cuerpo, ¿no? Estamos calculando su densidad, su gravedad específica, todo. ¿Ya? ¿Esto puedo cambiar de página? ¿Ya lo han copiado? ¿Tienen captura? Sí, ¿no? Ya. Luego tenemos a la densidad, pero ya no de un solo cuerpo, sino tenemos a la densidad de una mezcla. También podemos analizar una mezcla, ¿no? Y podemos analizar su propiedad de densidad, ¿no? Podemos decir que tenemos una sustancia A, una sustancia B, ¿no? Y una sustancia C. Podemos tener, digamos, aquí alcohol, agua y aceite, ¿no? Tres sustancias, digamos, como ejemplo, ¿no? Estas tres sustancias las podemos vaciar en un recipiente, ¿no? Las introducimos, ¿no? Introducimos en un recipiente, ¿no? Al momento de mezclar estas tres sustancias en este recipiente, ¿esto en qué se va a convertir? En una mezcla, ¿no? ¿Ya? Esta mezcla va a tener, primero, esta sustancia A va a tener una masa de A, va a tener un volumen de A y va a tener una densidad de A, ¿no? Va a tener sus tres propiedades, ¿no? Esta sustancia B también va a tener una masa de B, va a tener un volumen de B y va a tener una densidad de B. Lo propio C, ¿no? C va a tener una masa C, la sustancia, va a tener su volumen B y va a tener su volumen C, perdón, y su densidad de C, ¿ya? Esta mezcla, cuando vamos a mezclar todo, vamos a remover, digamos, agua, alcohol, refresco, digamos, vamos a remover, se va a volver una mezcla, ¿no? Esa mezcla puede ser homogénea, puede ser heterogénea, ¿no? Igual vamos a explicar en alguna clase la diferencia entre mezclas, pero en este momento no nos interesa mucho. Vamos a tener una mezcla, ¿ya? Esta mezcla va a tener una masa igual.
una masa de la mezcla, ¿no? Que podemos llamarle masa total, ¿no? Va a tener un volumen de la mezcla, que podemos llamarle un volumen total, ¿no? Y podemos llamarle una densidad, va a tener su densidad de la mezcla, ¿no? Llamaremos mezcla, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Vamos a tener una mezcla, ¿no? Hemos dicho que cada sustancia tiene su propiedad, ¿no? Vamos a tener la masa de la mezcla, vamos a tener el volumen de la mezcla, la nueva, y vamos a tener su densidad de la mezcla, ¿no? A esto le pondremos densidad de una mezcla. ¿Ya? Ya, tenemos tres sustancias, tenemos sus masas, podemos medir sus volúmenes con los instrumentos y podemos medir sus densidades, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Para una mezcla, cuando tengan una mezcla, vamos a hacer primeramente el análisis de la mezcla, ¿no? Y podemos hacer un análisis de masa. Entonces, vamos a hallar la masa de la mezcla, ¿no? La masa de la mezcla total, ¿no? De esta que es la importante, ¿no? Para nosotros, ¿cuál es importante? Va a ser la nueva mezcla, ¿no? Aquí, la mezcla que se ha formado, ¿no? Entonces, hacemos un análisis de masa y decimos que la masa de la mezcla había sido igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? Vamos a meter los tres componentes, ¿verdad? Los vamos a echar toditos, los vamos a vaciar. Entonces, la masa de la mezcla, la masa resultante, va a ser igual a ¿qué? A la masa 1 más la masa 2 más la masa 3, ¿no? ¿Se entiende? ¿No? Va a ser igual a ¿qué? A la masa de A, para que se entienda mejor, de este componente A, más la masa de B, más la masa de C, ¿no? O sea, la masa total, voy a sumar las masas. Voy a hacer lo mismo para el análisis de volumen. Para nosotros, en este parcial, nuestros volúmenes, algo bien importante, son aditivos. ¿Qué significa eso? Que los volúmenes se pueden sumar. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual a nuestro volumen total? Va a ser igual a ¿qué? O el volumen de la mezcla, ¿no? ¿Lo han notado? Si consideramos que los volúmenes son aditivos, para nosotros todo este parcial y hasta el tercer parcial, hasta que estemos en lo último, todo es aditivo para nosotros. ¿Ya? No nos preocupamos. Volumen de la mezcla va a ser igual a ¿qué? Al volumen de A, del líquido A, más el volumen del líquido B, más el volumen del líquido C. ¿Ya? Ya tenemos la masa de la mezcla, el volumen de la mezcla. ¿Podemos calcular la densidad de la mezcla? Sí, ¿no? Hemos hecho nuestro análisis másico y hemos hecho nuestro análisis volumétrico. ¿Ya? La densidad de la mezcla solamente va a ser igual a la masa de la mezcla dividido entre el volumen de la mezcla. ¿Ya? O va a ser igual a ¿qué? A la suma de la masa de los componentes, ¿no? Masa de A más masa de B más masa de C. Todo eso sobre volumen de A más volumen de B más volumen de C. ¿Se entiende? sí, ¿Se entiende, no? Sí, se entiende, Inge. Ojo, nunca hagan esto. Nunca, de los nunca, ¿qué les gusta a ustedes? Los perritos, los gatitos, ¿no? Somos fanáticos ahora, ¿no? Cada vez que hagan esto, muere un perrito y muere un gatito así. Entonces, nunca lo hagan.
nunca las densidades de la mezcla se suman. Nunca puedo decir que la densidad de la mezcla va a ser la densidad de A más la densidad de B más la densidad de C. Nunca. Esto está mal. ¿Ya? Nunca hagan eso. No va a salir el resultado. Va a salir cualquier cosa y nos vamos a lanzar. ¿Ya? Nunca tampoco digan que la densidad de la mezcla va a ser un promedio. Densidad de A más densidad de B más densidad de C. Todo esto dividido 3 y saco el resultado bien capo, ¿no? Esto está mal y esto igual está mal. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Sí, ¿no? Nunca hagan esto, nunca calculen la densidad de la mezcla tratando de sumar o tratando de sacar promedios, ¿ya? Está mal, no va a salir el resultado, va a salir otra cosa, ¿ya? Tomen en cuenta igual que son volúmenes aditivos. ¿Qué significa esto? Tal vez en el examen les dice, considere los volúmenes aditivos. Dice, pucha, ¿qué será volúmenes aditivos? Dice, ¿no? Te está diciendo que puedes sumar los volúmenes sin ningún problema, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, Inge. Sí, ¿no? No les quiero decir por qué no son aditivos, porque no les quiero confundir. Ya en el tercer parcial vamos a avanzar, ¿ya? Pero en este parcial, volúmenes aditivos, ¿ya? O en densidades, volúmenes aditivos. Átomos y moléculas, volúmenes aditivos. Factores de conversión, volúmenes aditivos, ¿ya? Tocaremos también algo bien importante. Aquí lo haremos. Algo bien importante. Así lo vamos a hacer. Volúmenes aditivos. Cortaremos. Ya, se considera volúmenes aditivos, ¿no? Algo que también entra en ejercicios, que son los porcentajes de masa y porcentaje en volumen. ¿Ya? ¿Qué es el porcentaje en masa? El porcentaje en masa solamente es igual a la masa parcial de cualquier sustancia sobre la masa total multiplicado por 100%. Nos pueden dar de esta mezcla, nos pueden decir, nos pueden dar sus porcentajes de masa, ¿no? Masa de A, masa de B, masa de C, la masa de A es el 20, la masa de B es el 30, la masa de C es el 60, es 30 más 20, el 50, ¿no? Todo esto tiene que sumar 100%, ¿no? ¿No? Pueden decirnos la masa de A, digamos, es la masa parcial de A sobre la masa total, ¿no? La masa de B va a ser lo mismo, la masa parcial de B sobre la masa total. O nos pueden dar el porcentaje en volumen. Un porcentaje en volumen es lo mismo, ¿no? Porcentaje en volumen de A nos pueden decir. Va a ser el volumen parcial que ocupa sobre el volumen total. Todo esto multiplicado por 100%, ¿no? Nos pueden dar estos datos también. Entonces nosotros ya sabemos, ¿no? Que solamente son porcentajes parciales, ¿no? Y el parcial es el porcentaje en masa, es solamente decir parcial sobre el total, ¿no? O sea, aquí va a haber tres masas y cada uno va a tener un porcentaje, ¿no? Volumen igual va a tener un porcentaje y listo. ¿Hasta ahí se entiende, jóvenes?
Sí, Inge. ¿Sí, no? Además, estos pueden representar la composición. ¿Ya? Pueden representar la composición o en masa o en volumen, dependiendo de lo que les digan. Sáquenle una captura de pantalla a esto, por favor, y vamos a pasar a la siguiente parte. Tenemos todavía 20 minutitos más. Ya, lo voy a pasar. Entonces, ya habiendo avanzado todas las propiedades, ya estamos en condiciones de poder resolver problemas. ¿Ya? Podemos aplicar ya todas esas herramientas que hemos dicho y que vamos a repasar también. ¿Ya? Entonces, haremos el primer problema. Les voy a dictar ya. El enunciado es muy sencillo. Dice, se tiene 2 litros de una solución de hidróxido de sodio con una densidad de 1.5, ¿ya? Gramos sobre ml. Y se mezcla con otra solución de 1.7 litros de hidróxido de sodio también, cuya densidad es 1,2 gramos sobre ml. Determine la densidad de la mezcla final, nos dice. Vamos a graficarlo porque es un ejercicio sencillito. Nos dice que tenemos una solución. Esta solución, la primera solución, dice que tiene 2 litros y tiene una densidad de 1,5 gramos sobre ml, ¿ya? Y también nos dan otra solución, nos dicen que hay. Esta solución tiene 1,7 litros y tiene una densidad de 1,2 gramos sobre ml. ¿Ya? Hay dos soluciones. Estas son soluciones de ¿qué? Dice de hidróxido de sodio. ¿Cómo se escribe el hidróxido de sodio? NaOH, ¿no? Estas dos soluciones se van a vaciar, ¿ya? Y van a formar una tercera solución, ¿no? Esto ya va a ser una mezcla, ¿no? Vamos a vaciar este y vamos a vaciar este. Esta va a tener una masa de la mezcla, va a tener un volumen de la mezcla y va a tener una densidad de la mezcla, ¿no? Que esta es la que nos piden hallar, ¿ya? ¿Cómo calculamos? Empezamos, ¿no? Con podemos hacer nuestro análisis de masa y nuestro análisis de volumen, ¿no? Hallamos los volúmenes, la masa y hallamos el volumen y hallamos la densidad, ¿no? Entonces, la masa de la mezcla, ¿a qué va a ser igual? Hemos dicho que era a la masa de A, o sea, va a ser la masa, bautizaremos, ¿no? Esta que se llama solución 1 y esta que se llama solución 2. Entonces va a ser la masa de 1 más la masa de 2, ¿no? Esta va a ser mi primera ecuación, ¿no? El análisis másico. Ahora haremos el análisis con volumen, ¿no? Volumen de la mezcla, ¿qué va a ser igual? Al volumen de 1 más el volumen de 2, volúmenes aditivos. Volumen de 2, ¿qué va a ser igual? Volumen de 1 tengo, sí. Volumen de 2 tengo, ¿si puede haber volumen de mezcla? Sí. Masa de 1 tengo, no. Masa de 2 tengo, no.
¿Cómo puedo calcular la masa? Habíamos dicho que la densidad es el factor que nos lleva de masa a volumen o de volumen a masa. Entonces yo puedo calcular la masa de 1, ¿no? ¿A qué va a ser igual la densidad de 1? ¿No? Yo analizo al líquido 1. La densidad de 1, ¿a qué había sido igual? A la masa de 1 sobre el volumen de 1, ¿no? ¿Tengo densidad de 1? Sí. ¿Tengo masa, volumen de 1? Sí. ¿Puedo despejar masa? Sí. Puedo despejar masa, ¿no? Entonces la masa de 1 había sido igual a ¿qué? A la densidad de 1 multiplicado por el volumen de 1. Y la masa de 1, ¿a qué va a ser igual? A la densidad de 1. ¿Cuánto es la densidad de 1? 1,5 gramos sobre ml, ¿no? Por, multiplico el volumen 1. El volumen 1 igual a ¿cuánto es? 2 litros, me dice, ¿no? Pero yo tengo aquí mi densidad en ml, ¿no? Me conviene convertir esos 2 litros a ml, ¿no? Factores de conversión, ¿no? Puedo decir que 2 litros por cada 1 litro hay 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Litro con litro se cancelan y el volumen había sido de 2000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces ya puedo reemplazar por 2000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces mi masa de 1 había sido igual a ¿cuánto? ¿Cuánto sale eso, jóvenes? ¿3000? Ya, 3000 gramos, ¿no? Sí. Ya, he calculado la masa de 1, ¿no? Puedo calcular también la masa de 2, tengo los mismos datos, ¿no? Puedo decir que la densidad de 2 va a ser igual a ¿qué? A la masa de 2 dividido entre el volumen de 2, ¿no? De esto puedo decir que la masa de 2 va a ser igual a ¿qué? Densidad de 2 multiplicado por el volumen de 2, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿qué? Densidad de 2 es 1,2 gramos por ml multiplicado por el volumen de 2, ¿no? Me conviene llevarlo a centímetros cúbicos, ¿no? Mismo factor de conversión. Si aquí nos ha dado 2 por 1000, allá nos va a dar 1700, ¿no? Volumen de 2. 1700 ml, ¿no? ml con ml se van, ¿no? Habíamos dicho que centímetros cúbicos es lo mismo que ml, ¿no? Se van, ¿no? Eso es lo que yo he anotado aquí. ¿Y la masa de 2 a cuánto había sido igual? 2040 gramos. 2040 gramos, ¿no? Puedo hallar entonces la masa total, ¿no? Ya estoy en condiciones, ¿no? Aquí en mi ecuación. Puedo decir que la masa de la mezcla había sido la masa 1 y más la masa 2. La masa 1 había sido 3000 más la masa 2 que había sido 2040, ¿no? ¿A qué es igual esto, jóvenes? $5040 gramos, ¿no? Volumen de la mezcla, tengo el volumen 1, tengo el volumen 2, sí, puedo calcular. El volumen 1 es igual a ¿cuánto? A 2000. El volumen 2 es igual a 1700, ¿no? Ya lo tenemos aquí. ¿Y el volumen total a cuánto había sido igual? 2000 más 1700, 3700, ¿no? Centímetros cúbicos. Ya tengo, ¿no? La masa total, el volumen total. ¿Puedo hallar la densidad de la mezcla? Sí, ¿no? La densidad de la mezcla habíamos dicho que es igual a ¿qué?
a la masa de la mezcla sobre el volumen de la mezcla, ¿no? Masa de la mezcla hemos salido el total, hemos sumado 50, 40 gramos, todo esto dividido entre el volumen total, que es 3700, ¿no? 3700 centímetros cúbicos. ¿Esto aquí había sido igual? 1.36. 1.36 gramos sobre ml, ¿no? O sobre centímetro cúbico, ¿no? Estamos trabajando en centímetros cúbicos y estas son las respuestas, ¿no? Lo que nos piden calcular. Para eso es para lo que sirve densidades. Para calcular la densidad de la mezcla o la densidad de algún compuesto a partir de la mezcla. Entonces nos permite trabajar de esa manera, se aplica esa fórmula. ¿Ya? Y siempre, nunca se olviden del análisis de masa y el análisis de volumen. Esto ayuda harto en otros ejercicios. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ¿Entiende, no? Haremos otro ejercicio, ¿ya? ¿En qué página está esto? Página 5, ¿no? Nuestra guía de densidades, ¿no? Que estamos manejando por ahora. ¿Ya les han dado su libro del prefa? ¿O les van a dar o no les van a dar? Les han dicho. no dijeron nada. Entonces ustedes no pierdan el tiempo. Estén practicando. Tal vez no les den. A lo que escuchas creo que se había acabado, creo, ¿no? O era para anterior semestre, creo. Haremos este, miren. El primer ejercicio de la guía. Y con eso terminamos la clase de hoy, ¿no? Analizaremos, dice densidades, ¿no? Vamos a seguir haciendo ejercicios de factores de conversión y densidad. Es bueno entrar a densidades después de factores de conversión por el tema de que estamos practicando, ¿no? Factores de conversión. Ustedes estaban practicando factores de conversión, ¿no? En esta semana. Tendrían que haber estado practicando. O si no, practiquen, porque densidades también entra a factores de conversión, como se han podido dar cuenta, ¿no? Leemos el ejercicio siempre y hemos dicho que lo más conveniente es imaginarnos, ¿no? Dice, ¿no? Una esfera de vidrio se ha calibrado de la siguiente manera, nos dice, ¿no? Nos están hablando y nos están dando. Se ha calibrado de la siguiente manera. La masa de la esfera, cuando está vacía, es de 4.35 gramos, dice, ¿no? Se llena la esfera hasta la mitad con mercurio, dice. Y su masa es de 7.35. La masa aumentó cuando hemos llenado la esfera con mercurio. Si la densidad del mercurio es 13,6 gramos sobre ml, determinar el diámetro interior de la esfera en centímetros. ¿Ya? Expresar el diámetro en micrómetros, dice, ¿no? ¿Cuál será el volumen de la esfera en ml? Les pregunta, ¿no? Es un ejercicio parecido a lo que hemos hecho, ¿no? El anterior en factores de conversión, pero esta vez ya tiene un factor que se llama densidad, ¿no? Que también lo podemos utilizar. Entonces comenzaremos a resolver. Cuando resuelvan un ejercicio, siempre lo tienen que leer bien y traten de extraer la mayor cantidad de datos posibles. Todos los datos en sí los tienen que extraer y los tienen que graficar, ¿no? Entonces le ponemos solución, ¿no?
Aquí lo vemos. Solución. Dice, una esfera se ha calibrado de la siguiente manera. La masa de la esfera vacía, cuando la esfera, esta es nuestra esfera, cuando estaba vacía, pesaba 4.35 gramos. La masa de la esfera es igual a ¿cuánto? 4,35 gramos, ¿no? Dice que la masa, esta esfera se llena hasta la mitad con mercurio, nos dice. Entonces vamos a tener la misma esfera. Y se va a llenar hasta la mitad con mercurio, ¿no? Y nos dice que su masa es de 7,35 gramos en este estado. ¿Ya? La masa de esto es igual a 7,35 gramos. Si la densidad del mercurio es 13,6, nos dan el dato de la densidad. Lo anotamos, densidad del mercurio es igual a 13,6 gramos sobre centímetro cúbico. Determinar el diámetro de la esfera, dice, ¿no? Nos pide determinar el diámetro de la esfera. Esta es la incógnita, ¿no? Para inciso A. ¿Cómo determinamos? Partiremos, ¿no?, de los datos que nos dan. Nos dice primero que la masa de la esfera vacía es 4.35 gramos, ¿no? 4.35 gramos. Luego se ha llenado la misma esfera hasta la mitad de su volumen y ha pesado 7,35 gramos, ¿no? Analizaré la figura, ¿no? En esta, cuando ya pesa 7.35 gramos, esa masa M igual a 7.35 gramos, ¿qué representa? Representa la masa de la esfera, porque la esfera sigue igual ahí, tiene una masa, más la masa del mercurio que he adicionado, ¿verdad? ¿No? ¿Está bien esto? Inge, no es compartiendo pantalla. Perdón. Me avisan cuando no esté compartiendo pantalla. ¿Desde qué momento se ha cortado? Recién nos. Ahí se ve. ¿Pueden ver la pizarra? Sí, Sí, ahora sí. Sí, Ahora sí, ¿no? Entonces estábamos diciendo, yo estaba analizando que esta masa de 7.35 gramos que está acá, ¿a qué es igual? A la masa de la esfera cuando estaba vacía, porque es la misma esfera, más la masa del mercurio, ¿no? Porque he adicionado mercurio. ¿Se entiende esto? Nos dice que la esfera vacía pesaba 4.35 gramos, ¿ya? Luego, por algún proceso, yo le he llenado con mercurio, ¿no? Hasta la mitad. Ese mercurio igual va a tener una masa, ¿no ve? Va a tener un peso, ¿no ve? Una masa va a tener. Y va a tener también un volumen, ¿no? La esferita ya va a estar llena al 50%. Entonces, yo puedo decir que esta masa de 7.35 gramos, esa masa, que es igual a 7.35 gramos, va a ser igual a ¿qué? A la masa de la esfera cuando estaba vacía, más la masa del mercurio que he llenado, ¿no ve? Este mercurio de acá. ¿Se entiende eso? Sí. Jóvenes,
¿Se entiende? ¿O estamos sin pantalla igual? Inge. Sí, se entiende, Inge. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación yo puedo calcular la masa del mercurio, ¿no? La masa del mercurio va a ser igual a ¿qué? A 7,35 menos la masa de la esfera. La masa de la esfera es 4,35, ¿no? Y la masa del mercurio, ¿a cuánto había sido igual? ¿Alguien me lo calcula eso? 3. 3 gramos, ¿ya? Luego, ya tenemos la masa del mercurio, ¿no? Tengo la densidad del mercurio. La densidad del mercurio, ¿a cuánto es igual? Me dice. Es igual a 13,6 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Y esto va a ser igual a ¿qué? A la masa del mercurio sobre el volumen del mercurio. ¿Puedo hallar el volumen del mercurio? Sí, ¿no? Despejando. Va a ser igual a ¿qué? A la masa del mercurio dividido la densidad del mercurio. Sí, Sí. Sí, ¿no? Correcto, ¿no? La masa del mercurio ya la he hallado, es 3 gramos. Y la densidad del mercurio es 13,6. ¿El volumen del mercurio a cuánto había sido igual? ¿Me lo calculan? 0,22. 0,22 centímetros cúbicos, ¿no? ¿Para qué me sirve este volumen del mercurio? 0,22 centímetros cúbicos. Gracias. ¿Para qué me sirve ese volumen que he hallado de mercurio? Me están diciendo en el problema que el volumen del mercurio aquí es igual, está lleno hasta la mitad, ¿no? Nos dice que está lleno hasta la mitad del recipiente, ¿no ve? Nos están dando una relación de volumen, ¿no? Cuando nos digan que está a la mitad, ¿a qué va a ser igual el volumen del mercurio? Este volumen del mercurio está ocupando la mitad del recipiente que lo contiene, ¿no? Si este fuera un entero, la mitad, ¿cuánto sería? Hola. ¿Cuánto sería la mitad, digamos, si fuera esto un entero, una torta, y está hasta la mitad? ¿Cuánto sería en fracción? Un medio, ¿no? Va a estar el volumen del mercurio, va a ocupar un medio del volumen total, ¿no? Y en este caso el volumen total, ¿qué es igual? Al volumen de la esfera, ¿no? ¿Se entiende? Nos están dando una relación volumétrica, ¿no? Aquí nos decía que se llena hasta la mitad, ¿no? Esto es un dato, ¿no? Y el volumen del mercurio va a ser igual a ¿cuánto? ¿Se ve la pantalla? no, Inge. Ahora sí. ¿Y hasta dónde no se ha visto? Hemos hallado el volumen, ¿no? Esto me han dictado ustedes, ¿no? Entonces, Sí, con este dato Sí, de 0,22 podemos hallar una relación, ¿no? La relación en el gráfico 2, donde nos decía que este mercurio está lleno hasta la mitad, ¿no? Entonces, si
Si este recipiente fuera un entero y está lleno hasta la mitad, ¿hasta cuánto estaría lleno, no? El volumen del mercurio sería la mitad, ¿no? La mitad es un medio, ¿no? Del volumen de la esfera. ¿Se entiende esa parte? Hola, ¿se entiende? Sí, Inge. El volumen del mercurio va a ser un medio del volumen total, ¿no? O sea, del volumen de la esfera. Entonces yo puedo hallar el volumen de la esfera. Puedo decir que el volumen de la esfera es igual a 2 veces el volumen del mercurio. Entonces el volumen de la esfera había sido solamente 2 veces el volumen del mercurio. Volumen del mercurio ya lo tengo. Es 0.22 centímetros cúbicos, ¿no? El volumen de la esfera había sido igual a ¿cuánto? ¿Alguien me lo calcula esto, por favor? 0,44 0,44 milímetros. centímetros cúbicos, ¿no? Ya tengo el volumen de la esfera. Si tengo el volumen de la esfera, ¿puedo calcular su diámetro de la esfera? Yo conozco esta fórmula, ¿no? Volumen de una esfera, ¿qué es igual? Pi sextos por el diámetro al cubo, ¿no? Tengo el volumen de la esfera, puedo calcular el diámetro, ¿no? El diámetro solamente va a ser igual a ¿qué? 6 veces el volumen de la esfera dividido pi. Todo esto en raíz cúbica, ¿no? Calcularé. El diámetro va a ser igual a ¿qué? 6 veces volumen de la esfera. 0.44 centímetros cúbicos, ¿no? Todo esto dividido pi, ¿no? Y en raíz cúbica. El diámetro de la esfera, ¿a cuánto había sido igual? 0,94 centímetros. 0,94 centímetros, ¿no? Aquí la respuesta dice 0,94. Entonces está bien, ¿no? Lo que hemos hecho. Fíjense que hemos llegado hasta su diámetro, ¿no? Partiendo de una solución, ¿no? De un volumen, ¿no? El inciso B nos dice expresar el diámetro en micrómetros. ¿Podemos expresar en micrómetros? Sí, ¿no? Ya sabemos. Cuando nos dan micro, ¿qué nos están dando? Un prefijo solamente, ¿no? ¿A cuánto equivale micro? ¿Cuál es su valor del prefijo? ¿Alguien se acuerda? Convertiremos a micrómetros. 0,94 centímetros lo voy a llevar a micrómetros, ¿no? Yo voy a decir que por cada 100 centímetros yo tengo un metro. Ya tengo este resultado en metros, ¿no? Por el prefijo micro es 10 a la menos 6, ¿verdad? O sea, yo digo que por cada un metro, Menos 6. gracias, 10 a la menos 6, ¿qué? Micrómetros, ¿no? ¿Me calculan esto? ¿Cuánto sale?
¿Cuánto sale este resultado? Debería salir 9,4 por 10 a la menos 3, dice el resultado. Micrometros. Este es el inciso B, ¿no? Todo esto era el inciso A, más largo, ¿no? ¿Sale eso o no sale? Hola. Sí sale eso. Sale, ¿no? Ya, ¿no? Está bien el inciso B. Y el inciso C nos pide calcular el volumen de la esfera en ml, ¿no? ¿Cuánto es el volumen de la esfera? Habíamos dicho que el volumen de la esfera era 2 veces el volumen del mercurio, ¿no? Ya lo habíamos calculado, ¿no? Y nos sale que el volumen de la esfera es 44 centímetros cúbicos, ¿no? Seguro en el redondeo, ¿no? Este era 0,215 seguramente, ¿no? Este es 0,22. Algo así ha debido ser. ¿Se entiende? Está bien igual estas respuestas, ¿sí? Por cuestiones de redondeo es que no ha salido. Ahí. Con eso habríamos concluido la clase de hoy y nos dedicaríamos mañana y pasado a hacer netamente más ejercicios, ¿no? Porque ya hemos avanzado la teoría. ¿Les parece? ¿Se ha entendido? Desplegando una cantidad considerable de personal y una cantidad considerable de recursos, tanto Sí, Inge.